base para esta petición de Pablo. El tema profundo de esta carta no está en lo que Pablo nos cuenta sobre Onésimo. O sea, he escarbado más para ver lo que hay ahí debajo. Otra vez, el tema profundo de esta carta no está en lo que nos cuenta Pablo sobre Onésimo. Aquí la historia de Onésimo es simplemente la excusa que Dios tiene para contarnos otro tema. Y es que el tema profundo que se nos muestra en esta carta es la redención del hombre por Dios. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ilustra muy bien la trama de este tema principal al contarnos la situación de Onésimo. Y ya sabemos cuál era su situación. Fue encontrado por el Evangelio cuando estaba huyendo de su amo como un delincuente y estaba escondido en Roma. Y es aquí donde empezamos a encontrar las similitudes de Onésimo con nosotros, porque nosotros somos o fuimos como Onésimo, huidos de la justicia de Dios por haberle robado su gloria, sí, porque queríamos ser como Dios. De hecho, la gente que no llega a Cristo es porque quiere ser como Dios, ¿no? Y entonces eso es robarle su gloria. Otra vez, huidos de la justicia de Dios por haberle robado su gloria porque queríamos ser como Él. Y también podemos ver las similitudes de Pablo con Cristo. Él, Pablo, actúa como el abogado de Onésimo frente a su amo Filemón. Así que aquí estamos viendo a Onésimo como un tipo de pecador que había fallado a su amo y cómo sobre esa justicia fallida él no podía pedir ningún tipo de perdón. Solo podía pedir el perdón de su amo basado en tres cosas: en la misericordia que Filemón podía otorgarle, en la mediación que Pablo estaba haciendo a través de esta carta y en el pago, en la redención, en el rescate que estaba dispuesto a pagar Pablo de aquello que Onésimo había robado. Bajo la ley romana, los esclavos podían ser castigados duramente por sus amos, ¿no? Si es que cometían algún delito, como el que hemos dicho, escaparse y escaparse para siempre de la casa. Así que si Filemón decide castigar a Onésimo por su delito, Filemón no estaría cometiendo ninguna injusticia, sino precisamente todo lo contrario. Lo que estaría haciendo es cumplir estrictamente con la ley romana, o sea, estaría siendo justo. Por lo tanto, Onésimo, el esclavo, al regresar a Colosas junto a Tíquico para entregar esta carta a Filemón, lo que está haciendo es reconocer su culpa y que lo único que merecía recibir es o la aplicación de la justicia que marcaba la ley, a esto se exponía con su regreso, o el regalo de la misericordia de Filemón. La ley es la ley. Esto es algo que especialmente en nuestras sociedades modernas no entendemos. La ley es la ley y por lo tanto aquel que transgrede la ley tiene que pagar por lo que ha hecho. Y esta es, creo yo, la principal enseñanza de esta carta, junto con la misericordia que Dios nos entrega al enviarnos a su Hijo a morir por nosotros, ¿no? La ley de Dios es clara y se resume en Romanos 6:23. Por lo menos con respecto a las consecuencias de no cumplir la ley, ¿de acuerdo? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es justo. Por eso la ley hay que cumplirla. No vale con decir que como Dios es bueno, no cumplo la ley. Dios es justo. Por eso la ley hay que cumplirla. Y como Dios es justo, todo el mundo va a recibir justicia. ¿Te gusta escuchar esto? A mucha gente le gusta escuchar esto. Dios es justo y por lo tanto Dios va a aplicar justicia. Pues si te gusta escuchar esto, fíjate cómo lo resuelve Dios. O en tu propio cuerpo, o sea, recibiendo la muerte eterna por no cumplir con la ley de Dios, o como dice Romanos 6:23 que acabamos de leer, en Cristo Jesús, Señor nuestro, para recibir el regalo de la vida eterna. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en donde se nos invita a dejar nuestros pecados
Y es de Cristo Jesús, Señor nuestro, de donde recibimos la justicia para ser aceptados por Dios Padre. De nadie más que de Cristo se puede recibir este regalo. Solus Christus. Pues de esto se trata la carta. Que Onésimo fue encontrado por el Señor en Roma mientras huía de su amo, y él lo encontró a través de Pablo. Pero además de ser encontrado, Onésimo necesitaba un abogado que le defendiera y pudiera recibir de esta manera el perdón de Dios. Y es aquí donde vemos también a Pablo abogando por Onésimo frente a su amo Filemón. Creo que todos estamos viendo las similitudes de Onésimo con nuestra vida. Un esclavo que estaba bien cuidado en su casa, pero que como quiso más de lo que tenía, robó a su amo para terminar como fugitivo al que le esperaba un gran castigo. Por eso Pablo, al igual que Jesús, está haciendo de abogado para que Onésimo sea perdonado y readmitido en casa, esa casa de la que nunca se tenía que haber marchado. Más aún, Pablo no solo hace de su abogado, sino que se presenta como su sustituto. Pablo sabe que todo lo que se rompe hay que pagarlo. Por eso le dice a Filemón, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es evidente que todos estamos viendo aquí la cruz. En la cruz se ve la imputación de nuestros pecados a Cristo, liberándonos de nuestra culpa, y también en la cruz se ve la imputación de la justicia de Cristo a nosotros para ser admitidos en su casa. Esto es lo que se conoce en teología como la doble imputación. Mi pecado es imputado a Jesús, su justicia es imputada a mí, si es que creo que Jesús murió por mis pecados en la cruz. Es maravillosa y sublime esta forma en que Dios ha resuelto el perdón de mis pecados, sin dejar de ser justo. Porque si me los hubiera perdonado sin que nadie pagase, no sería justicia. Es increíble. Misericordia y justicia de Dios juntas, como dos caras de una misma moneda. Toda la misericordia de Dios al hombre arrepentido, sin comprometer un ápice de su justicia. Esta es la jugada maestra que no esperaba Satanás. ¿Sabes por qué? Bueno, yo no lo sé, pero supongo que él se preguntaba, ¿pero cómo Dios va a perdonar a todo pecador, y todos lo son, si él no puede perdonar sin aplicar la justicia, su propia justicia, y su propia justicia, la que él ha ordenado, es que la paga del pecado es muerte? Así que ya son todos míos. Y tenía razón. Pero Dios lo resolvió desde antes de la fundación del mundo, pagando Él nuestras culpas. Así que lo realmente importante de la enseñanza de esta carta es lo siguiente. Onésimo tenía que responder delante de su dueño por el mal que había hecho. Pero vemos que Pablo aboga delante de Filemón por misericordia y le dice que si en algo le había dañado, él lo pagaría. Pablo es el garante de hacer de Onésimo, que antes era un siervo inútil y que huía de aquel que le cuidaba, es el garante de que Onésimo se convierta en un siervo útil, abogando por una misericordia que no merecía y dispuesto, Pablo, a pagar incluso el mal que había causado a Filemón. Bien, acabamos de ver la base profunda sobre la que está tejida nuestra salvación. El amor de Dios y la mediación y el pago que hizo su Hijo por nosotros sobre una cruz. Esta es la base profunda. Pero ahora vamos a ver el camino por el que el Señor nos lleva a su perdón y restauración. Vamos a ver por dónde empieza este camino y hasta dónde nos quiere llevar este camino. Sexta parte. ¿Cómo comienza y termina la redención? Bueno, pues comienza por una decisión soberana de Dios
y termina también por su soberanía. Termina restaurando a Onésimo para que sea útil. Bien, es evidente que nosotros no somos los protagonistas de nuestra redención. En todo caso, lo único que nosotros aportamos a nuestra redención es la traición a nuestro amo, a quien debíamos haber servido sin robarle. Pero eso el Señor ya lo sabía. Por eso no está en nosotros ni en nuestra justicia poder salvarnos. No podemos. Y lo que es peor, no queremos. Hasta que el Espíritu Santo no toca nuestro corazón, no queremos. Por eso la iniciativa ha de ser de Dios. Y esa iniciativa tiene un propósito que siempre es bueno. Fíjate bien en lo que vamos a ver con Onésimo. Siempre es bueno hacernos otra vez útiles. ¿Recordáis el nombre de Onésimo? Significaba útil. Hacernos otra vez como nos había creado, útiles. Útiles como antes de la caída de Edén. Y esa iniciativa Dios la puede llevar a cabo porque Él es soberano. Soberanía de Dios la vamos a ver en esta carta en los versículos 1 y 9. Fijaros, si vais a los versículos 1 y 9 de esta carta, fíjate ahí lo que dice Pablo. Dice, Pablo, prisionero, ¿de quién? De Jesucristo. Así que en los versículos 1 y 9, que dicen más o menos lo mismo, vemos que Pablo no culpa de su prisión a los judíos por haberle acusado falsamente, ni a los romanos por no haberle juzgado con prontitud y con justicia. No, él no dice que es un preso de los judíos o de los romanos, él dice que es prisionero de Jesucristo. Soberanía de Dios, ¿no?